esta noche hay fiesta, pero la que invita es Maya, quien nos presenta este tema musical para iniciar así este programa, esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, como siempre a través del 1160 AM Radio San José de Cúcuta, desde Cúcuta para todo el mundo. Traemos información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com y en esta primera hora enlazados con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia. Bueno, la organización Freedom House, en su informe sobre la libertad en el mundo en el año 2022, hace un estudio sobre los derechos políticos y libertades civiles en todo el mundo, y en el caso de Venezuela las noticias no son muy buenas. Señala, por ejemplo, que en relación a los procesos electorales la participación fue de 42,5%, la más baja en los últimos 25 años, y denunció el uso de recursos estatales para apoyar a candidatos oficialistas e interferencia judicial en estas elecciones que recordarán ustedes fueron las regionales que se celebraron el 21 de noviembre pasado. También en el tema de pluralismo político y participación, reconoce que hay 244 presos políticos y 9.422 personas que se enfrentan a procesos judiciales. En el caso de las mujeres que han sido presas, se han denunciado ataques por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo violencia sexual, amenaza de violación y desnudez forzada. También Freedom House señala que 870 civiles han sido juzgados en procesos judiciales militares desde el 2014 hasta el mes de diciembre del 2020. El régimen de Maduro se apoya en los militares, paramilitares y estados extranjeros para conservar el poder político. Los pueblos indígenas de Venezuela están escasamente representados en la política y los miembros de los grupos que luchan en contra de la desigualdad económica y las incursiones destructivas en las tierras ancestrales han sido perseguidos y hostigados. También en libertades civiles, Freedom House señala 213 violaciones a la libertad de prensa. En los derechos de asociación y organización, 3.393 protestas, de las cuales en el primer semestre del 2021, 59 fueron reprimidas. Los activistas y las ONG son acosadas y amenazadas, sometidos a sanciones legales y administrativas diversas. El Estado de Derecho se ha perdido. Hay un mínimo de 17 asesinatos que fueron documentados por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De hoy la disposición del gobierno y la disposición que tiene la oposición en Venezuela a retomar ese diálogo para tratar de superar la crisis en el país, un proceso que lleva suspendido desde el mes de octubre. Guterres, a través de su portavoz, llamó a las dos partes a comprometerse en una negociación inclusiva y significativa en pleno respeto por los derechos humanos y el derecho de Estado. El secretario general sigue convencido de que solo con las negociaciones serias e inclusivas entre el gobierno y los partidos de la oposición pueden ofrecerse soluciones duraderas para la crisis política y los problemas socioeconómicos por los cuales atraviesa el país. Esto pues es lo que ha señalado el portavoz. Bueno, y mañana es el Día del Médico en Venezuela. Se celebra el natalicio del doctor José María Vargas, insigne venezolano, científico y médico. También en esta profesión, pues la situación actual para el médico venezolano es bastante difícil. El gremio médico en los últimos años ha sufrido una serie de sinsabores de todos los ciudadanos. El empobrecimiento económico también afecta a los hogares de los médicos. Largos años de carrera universitaria, posgrado y estudio que nunca paran, incontables guardias son pagados con salarios indignos. En los últimos 10 años han emigrado de Venezuela 40.000 médicos buscando un futuro mejor. Muchos de ellos también partieron víctimas del COVID-19 o por no contar con el apoyo económico para cubrir sus enfermedades. No es justo, los médicos son héroes. También
responden a criterios de merecimiento y salarios dignos. No igual que todos, tenemos compromisos que honrar y familias que mantener, dicen los médicos. No queremos más lutos, tampoco despedidas. Así que el jueves 10 de marzo, es decir, mañana de 7 a 9 de la mañana, apoyando a los médicos con la etiqueta Venezuela necesita sus médicos, somos humanos, no héroes. Así, de esta manera, usted podrá también participar en este homenaje a los médicos venezolanos, que, repito, viven sacrificándose por el país, por la gente, y han sido muy mal compensados por este sacrificio. Y hablando de médicos, Alan, la doctora Eliana Juárez, médico neumólogo y coordinadora de la unidad médica UNIRES, advirtió que las consultas más frecuentes en su área para este año son por condiciones posteriores a la infección por COVID-19. Así lo ha venido indicando en la consulta de neumología. Lo más frecuente es el asma bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero en el contexto de lo que va de la pandemia hemos tenido algo nuevo para los neumólogos, es el post-COVID, es lo que viene reseñando. También resaltó que en esta condición han sido muy frecuentes desde el año 2021 y más frecuentes en lo que llamamos recorrido de este año. Juárez también destacó que muchos de los pacientes presentan síntomas de 4 semanas luego de que el COVID y otras variantes pues están persistentes en la tos, la fatiga, la disnea y el dolor articular. Los neumólogos han indicado que los pacientes pueden tener síntomas de COVID prolongado entre 4 y 12 semanas luego de la infección y una condición post-COVID, que es la sintomatología persistente después de las 12 semanas. También ha explicado que el tratamiento es sintomático y que hasta ahora no se ha hospitalizado a ningún paciente en post-COVID. El gobierno interino de Juan Guaidó produjo un comunicado en donde señala su posición frente a la reunión de los representantes de Estados Unidos con el régimen de facto. Reiteramos nuestra disposición, que ha sido permanente y pública, para retomar el proceso de negociación en México cuanto antes, para lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres y garantía para todos los sectores. Señala Guaidó: agradecemos al gobierno de los Estados Unidos el respaldo que le ha dado al pueblo de Venezuela, al gobierno encargado de la Asamblea Nacional y a la plataforma unitaria en su insistente labor por lograr una solución al conflicto de Venezuela a través de un proceso de negociación con garantía que hoy es más urgente que nunca. Ratificamos, dice el comunicado, al mundo y al pueblo de Venezuela nuestra disposición, que fue transmitida a la delegación del gobierno de Estados Unidos que visitó nuestro país. Todo levantamiento de sanciones debe estar condicionado a avances reales en la transición hacia la democracia y la libertad de Venezuela, y tiene que traducirse en soluciones directas para la vida de los venezolanos. Solo una Venezuela con garantías democráticas, institucionales y transparencia puede ser proveedor energético confiable y eficiente para el mundo. Recibimos con beneplácito la noticia de la liberación de los 2 rehenes norteamericanos que se encontraban secuestrados en territorio venezolano. Ellos tienen también derechos como lo tienen los más de 200 presos políticos y militares que aún permanecen en las cárceles. Señala: en Venezuela, en Nicaragua, Cuba y Bielorrusia, la fuerza del Estado ha sido secuestrada y está puesta al mando de un ser enemigo común. Hoy el mundo libre tiene la responsabilidad histórica de luchar contra el autoritarismo global para que la democracia prevalezca. Y firma el presidente encargado, Juan Guaidó. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, la tierra amable de Colombia, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción que día a día, 365 días al año, están con nosotros. Si quiere volver a ver, leer y escuchar, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Tenemos varios temas, sobre todo con una persona muy querida por nosotros, por el equipo de Siempre Venezuela, hombre que se ha dado a querer y por supuesto por decir la verdad. Un hombre recto, un hombre que ha sido directo con la situación que hay en el Estado Zulia y sobre todo en la capital, Maracaibo, la tierra de Sol Amada. Tenemos varios temas, sobre todo cómo está la electricidad, cómo está la situación de los apagones, fluctuaciones.
y que en el día de ayer se cumplieron 3 años del tercer apagón general en toda Venezuela. La situación sigue idéntica, no ha cambiado, 6, 7, 8, hasta 12 horas. Sectores como Los Olivos en la ciudad de Maracaibo, una zona residencial privilegiada, llevan hoy desde el día viernes sin servicio eléctrico, ya que el surtidor que va plegado a los edificios de la zona detrás del 911, los edificios de una muy conocida urbanización, llevan aproximadamente 86 horas sin servicio eléctrico, bastante grave. Al igual que el caso del agua potable en Maracaibo, no se sabe si es agua potable, agua de tamarindo, agua de barro, agua de lodo, pero aguas que están sucias, aguas que no llegan desde hace mucho tiempo. Hay sectores en el occidente del país que tienen más de 10, 15 y 20 años que no llega el servicio de agua. Lo insólito es que la empresa llamada Hidrolago les cobra el recibo mensual y lo que les llega es aire, pero ya no les llegará ni aire, porque son artefactos medidores o controladores cuando era el extinto INOS, Instituto Nacional de Agua Potable de Venezuela. Aún todavía están surtiéndose del agua potable en la ciudad de Maracaibo. Hoy tenemos a nuestro corresponsal y amigo Jorge Parra, que nos versará los temas diferentes de lo que está sucediendo en la ciudad capital de Maracaibo y sobre todo en el caso donde se perdieron $28,000. ¿Dónde estarán con las famosas tarjetas de los buses en tarjetas electrónicas? Es decir, que la gente de los famosos buses azules en la ciudad llegaron, colocaron los autobuses y, por cierto, bye bye. No se sabe dónde está esa adquisición de autobuses modernos, muy nuevos, y por supuesto, a dónde fue a parar esa cantidad de dinero. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Jorge Parra. Muy buenas tardes a nuestra querida audiencia del programa Siempre Venezuela. Un emotivo saludo a la doctora Nancy Pacheco, mi amigo Alan Peralta y mi hermano Carlos Uzcategui. El Zulia vive momentos oscuros. La crisis de los servicios básicos está azotando la calma, la paz y la tranquilidad del pueblo zuliano. Estamos hablando de los cortes, bajones y apagones improvisados que existen en el estado Zulia, ya que hay municipios con cortes de 8 y 12 horas. Existen sectores con 8, 12, 16 y hasta 20. E incluso hay sectores en la capital zuliana donde hay 3 cortes eléctricos por día, lo que tiene en zozobra a las madres, lo que tiene en zozobra a los comerciantes, trabajadores, industriales, ganaderos, en fin. Aquí se vive momentos angustiantes con el tema eléctrico. Esto lo venimos denunciando de forma sistemática, ya que desde el 2008 nosotros presentamos la primera denuncia con el primer desfalco del señor Jesse Chacón, cuando se perdieron de forma mágica de las arcas de Corpoelec 14.500 millones de dólares. Luego vino el hermano de Hugo Chávez, Asdrúbal Chávez, y se perdieron 58.000 millones de dólares. Y el pasapalo, la cereza en el pastel, la dejó Luis Mota Domínguez para sumarle a las pérdidas de las arcas de Corpoelec más de 250.000 millones de dólares que se traducen en el calvario, en el sufrimiento, en el karma que viven los zulianos. ¿Dónde está Termo 2, Termo Zulia 3, parque eólico? Solamente son estructuras que están puestas allí y que no están en funcionamiento para el servicio de los zulianos. Pero la excusa de ellos es que aquí no se cobraba electricidad. Pues hoy los zulianos viven la pena de estos bandidos que han venido robando las arcas del gobierno nacional para enriquecerse ilícitamente. Y la prueba de ello es que en bancos, en miles de bancos a nivel mundial, están congeladas las cuentas en donde ese dinero que se robaron durante los últimos 15 años están allí. A eso le sumamos la crisis con el agua. Sectores y municipios con más de 45 días sin agua, producto del desfalco que se ha venido suscitando en los últimos años aquí en este estado. A esto también le venimos a sumar el tema
del alto costo de la vida, ya que ahora llegó un nuevo aumento salarial y esto puede disparar los precios de algunos rubros. Esperamos que exista respuesta favorable para el bolsillo del más desprotegido y nosotros poder seguir llevando a cabo nuestra vida cotidiana. Nosotros desde Maracaibo, Estado Zulia, seguiremos transmitiendo para ese prestigioso programa Siempre Venezuela, siendo los garantes de la verdad en un Zulia que, a pesar de los esfuerzos del gobernador Manuel Rosales y el alcalde Rafael Ramírez, seguimos atravesando los momentos más oscuros en un estado azotado por el régimen de Nicolás Maduro. Y en otro orden de ideas, recibimos una denuncia por parte de cientos de usuarios que se preguntan ¿dónde están los buses de Maracaibo, los busitos azules? Esa empresita donde la gente depositaba su dinero en un punto de venta y le entregaban una tarjeta inteligente para poder pagar el pasaje. Esta es la tarjetica y aquí está el nombre del responsable de la pérdida de más de $28,000 de saldo que se encuentran en cada una de las cientos de miles de tarjetas inteligentes que se utilizaban para pagar el pasaje en las distintas rutas. Nosotros seguiremos aquí siendo la voz de los sectores más desprotegidos, siendo la voz del pueblo que sigue siendo azotado por parte del régimen de Nicolás Maduro y sus 40 bandidos. Es por ello que nosotros hacemos un llamado al Consejo Municipal, a la Cámara Municipal de Maracaibo, para que inmediatamente, escúchese bien, inmediatamente elaboren, conformen y empiecen a trabajar con una comisión de la verdad que destape las joyetas de la corrupción que existió en los últimos 4 años en el gobierno de este bandido. Aquí se perdieron hasta los potes del acumulado de los concejales y hasta la fecha no existen culpables. Nosotros seguiremos insistiendo de forma tajante, directa y sobre todo con la verdad en la mano del desmadre de corrupción en el gobierno más indolente en la historia de Maracaibo, porque nosotros confiamos en la justicia y en la verdad. Nosotros somos los garantes de las denuncias que existen de este desmadre que se suscitó en la capital zuliana. Desde Maracaibo, Estado Zulia, transmitiendo para ese prestigioso programa Siempre Venezuela, Jorge Parra. Bueno, ¿qué más podemos decir de Jorge? Es un tema muy crítico: servicio de luz, servicio de agua, fluctuaciones, bajones y por supuesto la empresa Corpolet, que nunca dice nada, al igual que Hidrolago de la Hidrológica Nacional, tampoco dice nada. Las aguas están totalmente putrefactas. Fuera de eso, el grave error es que la gente sigue pagando ese recibo sin recibir absolutamente nada. ¿Hacia dónde vamos a parar? Es algo que no se sabe en el occidente del país. Bueno, señores, ya a esta hora nos estamos despidiendo. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema un tema instrumental. Lo hemos colocado a esta hora para iniciar el segundo bloque de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Rumba Chonta, con el grupo Bahía, pura música del Pacífico colombiano, que esos sonaron los timbales, y andaba Alex que se incorporaba, y andaba Nancy que se elevaba. Es decir, teníamos aquí una rumba de timbales montada. Me parece que se transportó hacia un sitio específico que visitó el año pasado. Pero sí. Claro que sí, pero seguimos acá en Siempre Venezuela con más información. Y un total de 13.500 venezolanos del grupo que se registró inicialmente en el año 2019 para vivir y trabajar legalmente en Trinidad y Tobago podrán prolongar su estancia en el territorio caribeño hasta fin de este año. El Ministerio de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago publicó el día de hoy la extensión de vigencia de los permisos de los venezolanos legalmente registrados, misma que será vigente hasta el 31
de diciembre del 2022. La notificación de la agencia gubernamental firmada por el ministro de Seguridad Nacional, Heinz, aplicará a los 13.500 venezolanos que realizaron los trámites exigidos en marzo del año 2021 para continuar su estancia en Trinidad y Tobago. Inicialmente pues habían registrado 15.523 venezolanos en esa fecha, pero algunos ya salieron del país. Se nos había pasado comentarles esta información que me parece bastante importante. El venezolano Rubén Limardo es el segundo en el ranking mundial de esgrima. Y esto porque ha logrado una importante victoria en Europa, en el campeonato en Bulgaria, obteniendo el título y obteniendo por lo tanto ese ascenso merecido en el ranking que ya en alguna oportunidad liderizó. El de Limardo se han dicho muchas cosas, especialmente el hecho de que tuvo una temporada bastante floja durante los 2 últimos años, pero ahora este año parece que vuelve con sus bríos y ha logrado importantísimas victorias que lo catapultan para este segundo lugar en el ranking mundial de esgrima. Se da por una fija a Limardo como representante de Venezuela en el campeonato mundial. Es el Rubén Limardo Gascón, es segundo en el ranking mundial de la Federación Internacional de Esgrima. El espadista guayanés Rubén Limardo obtuvo su triunfo el pasado domingo en David Nagy 13-5, es decir, le ganó al espadista húngaro David Nagy 13-5 y el bolivarense pasó a totalizar el segundo puesto con 172.000 puntos en el ranking mundial. El francés Romain Canone ocupa la primera posición con 180.000 y el húngaro Jelseki Tsiklowski está en el tercer peldaño con 170.000. Limardo desde el 2012 no se ha bajado del top 10 del ranking mundial por más de 6 meses. Así que felicitaciones, este venezolano obtuvo su triunfo. No lo habíamos comentado, pero es muy importante pues saber que Limardo vuelve por sus fueros en el ranking mundial del esgrima. Y a esta hora vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira, la tierra amable de Colombia, medio a medio de todo el departamento. Carlos Uzcategui, El Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales Nancy Pacheco, Alan Peralta y a todo ese gran equipo de producción. Bueno, tenemos hoy un tema que hoy arranca en todas las ciudades de Venezuela. El Instituto de Pensiones. Por supuesto, los asalariados, sobrevivientes, pensionados, jubilados y lo más importante, 23 países los están acompañando hoy en todo lo que va a ocurrir o está ocurriendo ya a esta hora en el país. El salario, una pensión pírrica de $1.54. Hoy tenemos a don Pedro Ontivero desde España, presidente de la Asociación de Jubilados en España, que nos versará el tema de la grave situación donde ellos no han podido volver a cobrar y le exigen al gobierno por decreto que les cancele las pensiones desde el año 2015. Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, don Pedro. Vamos a acompañar a nuestros hermanos pensionados y jubilados que en Venezuela van a realizar una jornada de protesta nacional el miércoles 9 de marzo a partir de las 9 de la mañana. En las sedes del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la esquina de Altagracia, en Caracas y en la capital de los estados, por la homologación de las pensiones al monto de la canasta básica familiar, derecho consagrado en el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además, exigir el pago de la pensión a quienes estamos en el exterior, que desde diciembre del 2015 fue suspendida sin ningún aviso. No queremos dádivas,
ni solicitamos aumentos pírricos e insuficientes. Estamos exigiendo un derecho consagrado desde el punto de vista constitucional y de los convenios suscritos por Venezuela de seguridad social. Nosotros, desde el exterior, vamos a participar a través de las redes sociales, transmitiendo, haciendo videos, ejerciendo nuestro derecho a la protesta. Llamamos al conglomerado venezolano, al pueblo venezolano, a incorporarse a esta justa lucha de quienes dimos nuestros mejores años al servicio de Venezuela. Incorpórate, defiende tus derechos, ejerzamos nuestro derecho a la protesta. Pensión justa y digna, pago de la pensión a los jubilados y pensionados en el exterior. Pedro Ontiveros, presidente de la Federación de Asociaciones de Pensionados y Jubilados de Venezuela en España. Bueno, Alan, Nancy, ¿qué podemos decir? No solamente es en España, estamos hablando de Portugal, estamos hablando de Italia, de Francia, en Colombia y por supuesto en toda Latinoamérica, donde nuestros pensionados le han sido cortados, como decimos en Venezuela, ese chorrito económico con unas pensiones pírricas. Les han quitado todo. Esto es grave, triste y esperemos que dé un resultado que nos están enseñando las personas de la tercera edad, personas de más de 65, 70, hasta de 80 años. Y estamos hablando de toda Venezuela. En todas las redes sociales de Venezuela y del mundo hay un ejemplo típico que nos han enviado para discernir, por supuesto, observar lo que está hablando el senador Marcos Rubio, un hombre que ha dicho la verdad por toda la calle del medio. Y lo dijo claro y raspado, Venezuela no tiene la capacidad con qué venderle gasolina, petróleo a los Estados Unidos. Con nosotros, Marcos Rubio. Este pasado sábado, Joe Biden mandó a Caracas a reunirse con Maduro a dos individuos de su equipo de trabajo en la Casa Blanca. Y le hicieron una oferta a Maduro, y la oferta es la siguiente. Los Estados Unidos están dispuestos a levantar sanciones en contra de Venezuela, en contra de Maduro, si él está dispuesto a vendernos petróleo y si él anuncia una fecha futura para negociaciones entre la oposición y Maduro. Es una oferta ridícula, una oferta peligrosa, una oferta bochornosa. Nos debe dar pena que un gobierno norteamericano haga una oferta como esa. Primero, Venezuela no produce suficiente petróleo para hacer una diferencia, ni lo más mínimo. Y todos los expertos nos dicen que por la corrupción, por la mala administración, en este momento Venezuela ahora y por años no va a producir suficiente petróleo para reemplazar lo que compramos de Rusia. Segundo, el tema de negociaciones es ridículo, porque Maduro ha utilizado negociaciones como una táctica repetidamente, año tras año tras año. La utiliza para comprar tiempo, para publicidad y para dividir la oposición. ¡Qué oferta más ridícula! Se deben estar riendo de nosotros y de esta Casa Blanca, pero esto no tiene nada que ver con el petróleo de Rusia. Esto tiene que ver con los individuos en esta administración, en esta Casa Blanca, que están desesperados desde un principio de arreglarse con Maduro y arreglarse con Cuba. Esto se trata de un momento que están utilizando ellos como una oportunidad de hacer lo que han querido hacer por mucho tiempo. Estos individuos que están en esta administración, y se lo advertí desde noviembre del año 2020, por eso es que Maduro quería que Biden entrara a la Casa Blanca, porque él sabe que con él eventualmente iban a llegar a algún arreglo. Y una traición a esos que se han opuesto a Maduro, a que han marchado en las calles, que se han sacrificado tanto, y que han sufrido tanto, y que han perdido tanto. Pelear en contra de él, y que él haga este tipo. Y lo dice, claro, no estamos de acuerdo con esos personajes que llegaron a Miraflores, donde hicieron unos convenimientos que día a día están pasando por debajo de la mesa y el venezolano de a pie sin saber la realidad. ¿Qué pensará la oposición? Lo que llamamos nosotros la oposición acomodada en el país. No ha dicho nada el G4, no ha dicho nada, por supuesto, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Mi pregunta es,
si se dirigen hacia el gobierno y hacia el Palacio de Miraflores, están reconociendo totalmente a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Ahí se las dejo, a su juicio personal. Bueno, gracias a un equipo reporteril de Impacto Venezuela con la periodista Mildred Manrique, vamos a observar lo que está pasando actualmente con los buques venezolanos, buques o tanqueros petroleros que se están dirigiendo a Guantánamo, a Matanzas y a la antigua refinería de Santiago de Cuba. Observemos. Mientras en Venezuela los ciudadanos esperan horas y hasta días para comprar algunos litros de combustible subsidiado, 8 buques cubanos cargan constantemente petróleo, gasolina, diésel y jet A1 en las refinerías de los estados Anzoátegui y Falcón. Algunos de estos buques salen hasta 2 veces al día de los puertos de PDVSA con destino a Matanzas y Santiago de Cuba, según datos aportados por Armand Dellon, analista en materia petrolera y quien lleva un minucioso reporte de los datos de navegación de los tanqueros que llegan y zarpan desde las costas venezolanas. En enero y febrero del 2022, cada uno de los tanqueros ya había hecho al menos un viaje para transportar la mercancía que se le suministra a las empresas petroleras Cubamentales y Cupet. PDVSA no ha podido recuperarse ni invertir en el mantenimiento de la infraestructura petrolera desde hace varios años. La administración de Nicolás Maduro argumenta que esto se debe a las sanciones de Estados Unidos. Según la agencia Reuters, Petróleos de Venezuela suministró a Cuba unos 56.300 barriles diarios de crudo y productos refinados en 2021. Los promedios mensuales alcanzados en el año por la estatal petrolera venezolana llegaron hasta 871.000 barriles diarios, mientras que la producción promedio anual de 2021 llegó hasta 636.000 barriles diarios, pese a que Nicolás Maduro había prometido llegar a 2 millones. Mildred Manrique, Somos Impacto Venezuela. Esto viene ocurriendo no ahorita. Esto tiene años donde los buques mercantes que van hacia las islas del Caribe asociados con el régimen de Nicolás Maduro, están abordando los buques petroleros para hacer cambios y de ahí llevarse el petróleo hacia otras latitudes. Mi pregunta es, y se lo diría al ministro de la Defensa de los Estados Unidos, ¿dónde están los chequeos, sus radares y todo por las sanciones a Venezuela? ¿Será que estas sanciones son puro bla, 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 bla? ¿O serán realidades? ¿Hay convenimientos o no? Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno amigos, este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Seguimos con más información. Y la FAN incautó material de guerra en el estado Táchira. Las autoridades de Venezuela incautaron en el Táchira fronterizo con Colombia material de guerra que estaba oculto en el tanque de gasolina de un vehículo conducido por personas vinculadas a supuestos grupos terroristas de origen colombiano. Es lo que han informado las fuentes castrenses del país. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en la lucha contra el Tancol y sus colaboradores, incautan material de guerra oculto en ese tanque de gasolina. Es lo que ha escrito a través de la cuenta en Twitter el jefe del Comando Estratégico Operacional, Domingo Hernández Lares. Tancol, quien es ese acrónimo inventado por el gobierno de Nicolás Maduro, que hace referencia a ninguna banda en específico y con el que las autoridades se refieren a los terroristas armados narcotraficantes Colombia, pues la Zona Operativa de Defensa Integral del Táchira detalló también que por la red social que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana del Estado confiscaron un total de 2.727 cartuchos, 7,62 por 39 milímetros. ¡Oh, qué gran cargamento el que han incautado! Sí, definitivamente. No, es que es material de guerra. Sí, o sea, por Dios. Una tremenda noticia. Bueno, el embajador de Venezuela ante los Estados Unidos, Carlos Vecchio, afirmó hoy que le complace que 2 de los 9 ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela recuperaran su libertad tras meses de cautiverio. Vecchio señaló que las dictaduras secuestran ciudadanos nacionales e internacionales para utilizarlos luego como ficha de canje y chantaje. Afirmó que el pueblo venezolano aún sigue rehén de la dictadura de Maduro. Dice Vecchio, la flexibilización de las sanciones internacionales y las medidas de presión solo deben darse cuando existan pasos irreversibles hacia la libertad de Venezuela.
Venezuela solo retornará al mercado mundial de petróleo y será un proveedor confiable y energético cuando salga de la dictadura, escribió a través de su cuenta de Twitter. El embajador afirmó que está de acuerdo en que se continúe un proceso de negociación serio que conlleve a elecciones presidenciales libres, justas y verificables y a una transición democrática. Y a esta hora nos vamos a la pausa comercial y musical, pero queremos agradecer a Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y el Miora. Ya regresamos. Bueno, un tema clásico de la música venezolana de Reinaldo Armas, La Quiero y Qué, pero en esta oportunidad al ritmo de Colombia con Jorge Celedón y el propio Reinaldo Armas cantando esta canción con ese tema, La Quiero y Qué. Iniciamos la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Damos un saludo, como siempre, a la incorporación de 91.5 FM Aruba Estéreo, que a partir de este momento se integra en esta plataforma comunicacional Siempre Venezuela para llevar la voz de los venezolanos para todo el mundo. Tenemos ya en contacto a Shelby Enrique Cabezas. Él es máster en Economía en Problemas Latinoamericanos, máster en Administración Pública, tiene un posgrado en el Instituto de Administración de Empresa, extensión de Harvard, en la Universidad de Austin, Texas, y es PhD en Política Internacional. Bienvenido, doctor Cabezas. Bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a Carlos, a Nancy, a Peralta por esta invitación. Me siento muy orgulloso de saber que estamos oyendo la voz de Venezuela en varios países del mundo. Entonces estoy a la orden para lo que les pueda servir y les pueda comunicar con veracidad y sin pasiones. Bueno, para nosotros es un placer tenerlo acá y especialmente en este momento. Yo creo que usted es la persona que justo calza como anillo al dedo a la hora de hacer un análisis sobre la situación de la reapertura, estos contactos entre Estados Unidos y el régimen de facto de Nicolás Maduro, para buscar muchos temas, muchas cosas, pero principalmente una apertura, un diálogo. ¿Cuál es el análisis que usted hace de este acercamiento entre ambos países? Bueno, los negocios macroeconómicos entre naciones son más importantes que la política. Los intereses son muy grandes. Hay que analizar por qué Estados Unidos busca este acercamiento con un gobierno que prácticamente tiene 20 o 22 años con mal ojo de diferentes administraciones que ha tenido el gobierno americano. Para empezar, nadie puede pensar que, valga la redundancia, o imaginarse que van a llegar unos altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, como el señor Juan González y otros que lo acompañan. Eso se tramó en Europa. Es lo que se llama el enlace diplomático. Hubo enlace con otros países donde se garantizaron ciertas ponencias para después venir a Venezuela y cumplirla y no hacer papel de tonto o de fracaso. Esas comercializaciones han sido muy discretas. ¿Por qué? Para no crear entusiasmo o malestar antes de tiempo. Empecemos que todo se trata por el petróleo. Mucha gente decía que, o dice, que el mundo se va a acabar con la Tercera Guerra Mundial por el agua. Yo creo que para las economías mundiales más les interesa el crudo. Y todo esto genera, por lo que está pasando en la invasión que hicieron los rusos. No es fácil para Rusia pensar que ellos iban a meterse ahí y que los ucranienses iban a quedar de brazos cruzados. Esta es una gente guerrera. Y los que saben del arte de la guerra y se acuerdan qué pasó en España con trincheras por todos lados,
Pues es lo que están haciendo ellos. Eso puede durar tiempo. Y los Estados Unidos le tienen mucho miedo a tener una falta para cumplir la demanda interna de petróleo o de crudo y sus derivados. Llegan a un acuerdo que mucha gente cree que es geoeconómico y es un acuerdo geopolítico con un producto que no es tanto lo importante lo comercial que es, sino que es un producto muy importante porque tiene que ver con la política nacional de la seguridad de muchos países. En este juego está metido Estados Unidos, Rusia, el gran ganador que es China, que está apoyando a Rusia. Y la diplomacia da para tanto que Maduro firmó hace poco, creo que fue el 16, con el vice jefe de Rusia, el que le sigue a Putin, un acuerdo donde le da el apoyo. Pero por el otro lado, se le presenta la oportunidad que toda la vida han andado buscando. Entrar otra vez al comercio norteamericano. Lo tenemos al frente. Es un flujo de caja rápido, porque eso se hacen con cartas de crédito. Y entonces es importante la necesidad económica y la liquidez que necesita Venezuela. Y por ahí es donde van los tiros. Doctor, ahora bien, ¿usted no cree que, bueno, como muchos piensan, Estados Unidos ha jugado una carta, digamos, arriesgada en esto? Claro que es arriesgada, pero más peligrosa es si no se la juega. Los Estados Unidos saben manejar sus cartas. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas cuando hubo la escasez de gasolina en los Estados Unidos, que se puso una situación algo violenta de gente que quemaba sus carros porque no había combustible. Todas las guerras hacen que el petróleo suba. Y lo peor del caso es que cuando hay guerra más bien hay poca demanda de petróleo y los que compran más y levantan esa explosión son los países. Los países son los que compran gran cantidad de petróleo cuando hay una guerra. Antiguamente, yo no sé si todavía esas estadísticas son iguales, pero no más en el Caribe, habían hasta 40 millones de barriles de petróleo, de crudo flotando en los diferentes buques, por unas reservas que las teníamos al lado, y los norteamericanos, por si se extendía la guerra en los países árabes. Como estas guerras ahora modernas no duran tanto, con eso se balanceaba lo que podía suceder. Lo que pasa en Ucrania... Es interesante esa perspectiva, pero fíjese lo que está ocurriendo en las últimas horas. Estados Unidos ha tenido que ratificar a través de sus voceros el apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó. Se plantea un acercamiento y unas conversaciones directas con el gobierno de facto de Nicolás Maduro. Deja desbalanceada a Colombia en su estrategia diplomática, que Colombia va a tener mañana, su presidente Iván Duque va a tener una reunión con el propio Biden en los Estados Unidos. Es decir, se ha movido todo el ajedrez latinoamericano, por poner una perspectiva, pero todavía no hay cosas tan tangentes, tan concluyentes como pudiera uno esperar. A los Estados Unidos, y le ha interesado toda la vida, es el petróleo venezolano, que para nosotros es una gran don de Dios, pero se ha convertido también en una desgracia. ¿Por qué? Por razones obvias. Sigue siendo un país que lo tiene a flor de tierra y cada día crece más la demanda. Cuando yo estaba de embajador en OPEP, siempre se hablaba, o miembro de la delegación permanente, que dentro de 20 años iban a sustituir el petróleo, el crudo. Y parece que no ha sido así. Cada día aumenta más, uno que otro carro eléctrico.
Los Estados Unidos lo que les interesa es conquistar y quitarle esa dependencia que ha venido teniendo Venezuela con Rusia, tratar de nuevo coordinar sus relaciones diplomáticas y amistosas con Rusia, no con los Estados Unidos. Toda la vida hemos estado con los Estados Unidos desde hace muchos años. Si tú te paseas por la historia de Venezuela, el Cabito destrozó el país, fue un mal administrador, y Gómez le entregó las petroleras a los gringos y duró 27 años en el gobierno hasta que se murió. ¿Todo por qué? Por el crudo. Por el crudo. Es importante. Es la leche que sale debajo de la tierra por razones económicas internacionales y de seguridad de Estado. Ahí tienes el caso de Venezuela. Nosotros consumíamos mucha gasolina y éramos un país próspero psicológicamente. Ahorita no sé cuál fue la razón de Chávez, si fue que Fidel Castro lo asesoró mal o lo asesoró muy bien, no sé qué era lo que ellos andaban buscando, pero te acabaron con la industria petrolera y todos los mercados que tenía Venezuela se cayeron de las manos y se fueron. Y hemos entrado en una gran crisis económica que afecta a una cantidad de países. Te voy a poner un ejemplo. ¿Por qué tenemos que venderle petróleo a la China que está tan lejos? Venezuela está comprometida con eso. Venezuela produce 600,000 barriles diarios. Y fíjate que tanto es el interés de los Estados Unidos que lo que le podrían dar es como 136,000 barriles diarios, pero ya tiene planes para poner las refinerías full chola a mediano plazo. ¿Permitiría el ingreso nuevamente al mercado venezolano de las grandes empresas norteamericanas que vendrían con contratos ya y con garantías de repatriación de sus capitales y todas las garantías económicas de cualquier inversionista internacional? Por supuesto, porque eso te da te estabiliza la economía mundial. La economía mundial no puede estar en manos de tipos como Chávez, que ponía a temblar las bolsas de valores en el mundo. Venezuela era un país sumamente importante en los mercados internacionales. Yo cuando estuve en el Banco Central de Venezuela de jefe de la mesa de cambio, no más todos los días invertíamos en fondos federales overnight más de 30 o 70 millones de dólares. Y teníamos un era la liquidez diaria. Era la liquidez diaria de Venezuela con los bancos que teníamos en el extranjero, que teníamos más de 100 corresponsales. Y sin meternos en los mercados secundarios, donde teníamos una diversificación de diferentes inversiones, porque era un país que tenía muchas reservas internacionales y todas provenían del petróleo, diversificación de cartera. Hoy en día no tenemos ni moneda, porque la única cosa que sostenía el Bolívar era el petróleo, que a su vez se multiplicaba para muchas naciones del mundo. Es muy sabroso que te brinden a ti un mercado fijo con lo que se expectativa o se vislumbraba en la OPEP, donde tú decías el mercado va a estar entre 20 y 16, entonces tú sacabas tus cálculos. Pero no ese desastre que hicieron con el petróleo venezolano, que sacaron del mercado al principal país vendedor de gasolina. Doctor, ¿y ahora cómo queda esta relación de Venezuela con Rusia? ¿Cómo queda esos acuerdos, esos acercamientos, ese tutelaje que efectivamente tenía Rusia o tiene todavía en Venezuela? La diplomacia da para eso y más. Una cosa es que tú llegues de acuerdo por debajo de la mesa y digas, no nos vamos a caer a golpe. Ahí están las palabras de Winston Churchill, donde decía es mejor hablar que pelear. O lo que decía el presidente Lincoln en los mejores momentos de su época, prefiero la papeleta que ir a votar, andar con un fusil en la mano. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor mucha gente de lo que voy a decir ahorita se va a molestar. ¿Por qué Donald Trump no pudo?
porque no sabía a quién entregarle el poder. ¿Acaso que Juan Guaidó ha sido un representante de la transición? No ha sido, no lo fue, ni lo será, porque ya han pasado muchos años. No le molesta a Maduro para nada, sino no sé si le dieron una pequeña regalía para que acomodara su mente, no lo sé, pero tampoco me chupo el dedo. Entonces, Leopoldo, ¿dónde está? ¿Dónde están los grandes líderes que metieron a Venezuela en este problema? Unos en España, otros tan ricos, otros no hablan. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno de una nueva administración? Que de paso yo no simpatizo con la administración actual. Pues tiene que resolver el problema. Es un problema macro. Vamos a seguir, pienso yo que es lo que le diría a Juan, usted va a seguir perdiendo terreno en Venezuela mientras los rusos, los turcos, los iraníes pierden terreno en América Latina, porque no es solamente Rusia la que está ahorita preocupada. Acuérdate que esta gente hizo negocio y se cuadraron con los enemigos más grandes del mundo. Ahora viene corriendo y el presidente de Estados Unidos le pica el ojo a Maduro y el que lo asesoró y le dijo, acepta lo que sea, en términos económicos, dale. Pero yo no creo que todavía hayan tocado los temas del referéndum, de que este se va a quedar hasta el 24. Dieron unos pincelazos y soltaron a los norteamericanos, pero eso es muy común en estos procesos de diplomacia, como es muy común que se están cayendo a plomo y están discutiendo la paz. Y tú dices, bueno, ¿pero por qué no paran? No sé por qué, porque eso es una diplomacia agresiva, ¿no? La diplomacia es una negociación, es el arte de la negociación, es el arte de hablar. Entonces, ¿qué nos queda mal a nosotros los que estamos en contra de Maduro? ¿Por qué estamos preocupados? Porque si Maduro tiene platica, resuelve los problemas, compra comida, yo no sé si van a seguir robando, pero por lo menos compran transporte, a lo mejor pueden tener más ingresos y mucha gente en el exilio te dice, Venezuela ya no está tan mal. No sé por qué, porque si quisieran estar mejor, simplemente se atimbran al dólar, pagan en dólares los sueldos y todo es el dólar hasta que no sé cuánto tiempo le llevará a ajustarse a la moneda venezolana. Antiguamente también, no te creas tú que es la primera vez que Venezuela no tiene divisa. En Venezuela corrió mucho el peso mexicano un tiempo. No teníamos una moneda y ahí fue donde Guzmán Blanco se impuso económicamente y creó una política monetaria. De verdad que queda un gran campo para imaginarse diferentes escenarios con esta situación. Muchas gracias, doctor. El doctor Shelby Enrique Cabezas, con él hemos estado conversando durante la tarde de hoy. Muy agradecido por haber estado en el programa. Yo le quiero que me regale unos minutos, que se sale de la parte económica, y quiero hacer razón de que los organismos internacionales debiesen de preocuparse por algunos venezolanos que lo han devuelto a Venezuela. Ahí está un joven que no le dieron asilo político ni le entregaron sus papeles en Europa, y lo mandaron a Venezuela y está desaparecido. Tenemos el problema del coordinador nacional, que fue el que se opuso a que incineraron los restos de Oscar Pérez. Se vino a Colombia, tuvo que salir huyendo de Colombia, se fue para Perú, tuvo que salir saliendo corriendo del Perú, está en Holanda, y le han torpedeado su asilo político. Eso está mal hecho. ¿Y qué ha pasado con los organismos internacionales que no han tomado en cuenta los asaltos que cometen con ciudadanos venezolanos en alta mar cuando van hacia Trinidad? Los venezolanos hemos tenido muy mala suerte en ese aspecto, porque han sido muy pocos los países que nos han atendido bien y que nosotros fuimos una buena madre para atenderlos en los momentos más difíciles y políticos que pasaron ellos. Muchas gracias. Que tomen en cuenta eso para el pueblo venezolano que sufre a diario.
que ese es un tema que le prometo que vamos a investigar y vamos seguramente a producir algún contenido sobre esta materia, sobre el último tema que usted tocó, de esta situación de estos venezolanos que han sido hostigados, perseguidos aún fuera de las fronteras. Muchas gracias. Seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, y aprovechemos este momento para irnos a la pausa musical y comercial del momento, y a regreso seguimos con más información. Bueno, antivirus es lo que pide Chino y Nacho ante ese amor. Pues bien, con ese tema iniciamos el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Y lo hacemos con más información. Y la actividad industrial retrocedió 5,5% en el mes de enero pasado, mientras que la construcción cayó en el 3,9% respecto al mes anterior, según lo informó el día de hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En términos generales, la caída en el mes de enero se atribuye a las paradas técnicas y menor actividad en la fábrica en el contexto de vacaciones de verano, las dificultades de dotación del personal por el rebrote de COVID-19 y los problemas de suministro de energía por la ola de calor, entre otros motivos particulares que afectaron a ciertos sectores. Esto lo ha venido señalando desde el Ministerio de Economía después de que el INDEX diera a conocer estas cifras. Y a pesar de esa caída en el mes de enero, el nivel de actividad industrial sigue siendo alto, ya que se encuentra en un 6,2% por encima del nivel de pre-COVID en febrero del 2020. Los ADECOS estamos empeñados en proponer una nueva ley del salario mínimo para hacer posible el rescate de la calidad de vida de los venezolanos. Quien así lo afirma es Menfri París, secretario general de Acción Democrática Seccional Caracas y fundador de la organización Fundación Creando País. El dirigente señaló que en medio de las presiones inflacionarias de Venezuela se propone un salario mínimo de $270, destacando que es necesario hacer posible un nuevo marco legal que proteja el mermado poder adquisitivo de los venezolanos. Estamos conscientes, afirma, de que la economía nacional está en condiciones espantosas y los salarios no alcanzan para nada, pero nuestra propuesta pasa por hacer posible un nuevo salario mínimo que logre generar la cobertura de la cesta básica de los hogares venezolanos, manifestó este dirigente político. Y la ONG Foro Penal calificó la libertad de estos dos presos políticos estadounidenses como un método de canje del gobierno de Nicolás Maduro. El presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, a través de la red social ha manifestado ante esta liberación de estos dos ciudadanos norteamericanos detenidos en Venezuela, que dichas excarcelaciones ratifican el uso de presos políticos como una ficha de canje. De igual forma, el representante de la ONG ha indicado se fomenta el uso del método de la puerta giratoria de presos políticos y explicó que de esa manera se repetirá la historia de liberar a algunos y encarcelar a otros. Además, Romero recordó, no podemos olvidar que se mantienen 239 presos políticos, 14 mujeres, la gran mayoría bajo prisión preventiva, incluso 98 con más de 3 años bajo prisión preventiva indefinida. Los adultos mayores protestaron durante todo el día de hoy frente a la sede del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Caracas y en otras regiones de Venezuela. Expresaron su rechazo al risible monto mensual que reciben de pensión y que quedará establecido en medio petro luego del aumento anunciado por Maduro en días pasados. No más pensiones de muerte, Maduro nos mata de hambre, pensiones de hambre asesinan a los abuelos. Dieron todo por el país y ahora el Estado está en deuda con ellos, decían algunas de las pancartas que sostenían y agitaban los afectados. Carlos Salazar, miembro de la Coalición Nacional Sindical, dijo que todos se reunieron con las autoridades del Seguro Social y entregaron un documento. El Seguro Social depende del Ministerio del Trabajo y el primero que viola el artículo 91 de la Constitución es precisamente el Ministerio del Trabajo. Las protestas van a seguir. El próximo 16 de marzo, dirigentes sindicales tendrán una asamblea en la Universidad Central de Venezuela para organizar una nueva protesta nacional masiva. Y sigue el presidente Nicolás Maduro hablando de promesas y promesas y más promesas, y que este año pues se recupera la producción petrolera, esa eterna promesa de Nicolás Maduro. Así lo ha ratificado en la tarde de hoy. Nuevamente aumenta la producción petrolera a 2 millones de barriles diarios de los cerca de 700.000 en los que se encuentra actualmente. Venezuela, les dije, el 15 de enero de este año vamos a 2 millones de barriles diarios, llueva, truene o relámpague. Venezuela recupera su producción petrolera, es lo que ha ratificado en la tarde de hoy. Pero bueno, él cuenta
con la inversión norteamericana. Y eso es lo que hace que Maduro esté tan confiado. Es que Maduro ya viene hablando de los 2 millones de barriles desde hace como 3 años. Desde hace mucho rato. Y evidentemente esto no se puede cumplir porque ni tienen la capacidad ni tienen los recursos para hacerlo. Hay el desastre en donde están las refinerías venezolanas, el desastre en el cual se encuentra PDVSA, la destrucción de la principal industria del país no permite prever una recuperación a corto plazo, a menos que esa reconstrucción sea dada a empresas transnacionales de alto calibre y que puedan invertirle el dinero necesario para recuperar esta industria petrolera en un mediano plazo y en un proceso progresivo. Los 2 millones de barriles diarios no se podrán alcanzar en un tema de un año. Eso durará por lo menos 2 o 3 años mínimo si se empezaran con las inversiones en este momento. Sin embargo, Maduro sabe que no tiene la consistencia como para decir eso, sin embargo lo dice de manera demagógica, porque esto no se puede cumplir en algún momento. Venezuela en su mejor momento estuvo en casi 3.700.000 barriles de petróleo diario. Si se hubiese seguido el plan de expansión de la industria petrolera en el año 99, Venezuela estaría en este momento produciendo 6 millones de barriles diarios y seguiría siendo la principal potencia económica de América Latina. Y no tendríamos esta debacle que hoy conocemos. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera y en este momento estoy con un paisano. ¿Me dice su nombre? Dustano Coronel. Dustano. Don Dustano, ¿de qué parte es usted? De Arauquita. Nació allá en Arauquita. ¿Y hace cuánto tiempo que llegó aquí a Arauca? Sí, tengo 40 años de estar aquí en Arauca. ¿Y cómo es Arauca? ¿Qué podemos decir de Arauca? Antiguamente pues era un pueblito todo sucio porque no había el dique y los alcaldes o gobernadores que construyeron el dique. De ahí para acá pues se arregló Arauca. Como se ve ahora ya las calles todas pavimentadas, todo bonito, todo bueno, seco. Porque antiguamente por aquí, por donde estamos, aquí en el barrio Pedro Noel, Villa María, todo esto andaba uno embarcado en canoa, en chalana, se venía uno de aquí arriba de la pesquera, pasaba uno abajo al Pozo de las Babas. Todo eso era agua, se inundaba todo. En cambio hoy en día es todo seco, todo muy bonito. ¿Y qué recuerda usted de Arauca, de las ferias, de las fiestas? Cuando eso, las ferias y fiestas, el coleo era en la manga de coleo antigua, ¿cómo es que se llama? No, ahí sí no lo acompaño porque no sé cuál es. Allá cuando eso todo se mercadeaba del Amparo. Nos traíamos, yo cuando eso estaba puro joven, traía las 4 o 5 cajas de Polar y a vender allá. En esa manga de coleo, ahí se vendía de todo, era pura bebida venezolana, Coca-Cola y Polar. Esos tiempos donde ustedes iban, se surtían en el Amparo, ¿cómo era esa relación entre la gente de Arauca y la gente de allá de Venezuela? Muy buena, eso allá la gente era muy buena, como hermanos, me he dicho. Uno se daba el gusto de ir y conseguirse unos amigos allá y pescar por ese río. Yo fui pescador cuando eso también bastante y hacíamos socios, los de allá y los de acá, porque allá salían muchachos muy buenos para la pesca, muy buenos pescadores para sacar una atarraya que estuviera enredada o para atarrayar, y uno ponía el motor y la canoa y ellos lo acompañaban a uno. ¿Y compartían la pesca? Compartíamos la pesca, eso trabajamos como hermanos todos. En ese momento sentían ustedes que no había fronteras, ¿verdad? No, cuando eso pasaba uno de aquí para allá, eso, mercadería es que nomás para llevar remesas, que yo estuve trabajando para reineras, llevar remesas, eso remesaba uno un poco acá, otro poco allá, eso era lo mismo.
como si no hubiera el río por el medio. Los amigos allá en la otra, en el Amparo, ¿cómo? Y lo atendían a uno muy bien, lo atendían a uno lo que quisiera uno comprar o vender, o le auxiliaban, le fiaban, le daban la remesa para que llevara y trajera, después pagaba, y así la gente era muy formal allá. Era muy buena. Sí. Me dice que usted nació en Arauquita, pero llegó un momento que decidió explorar y llegar a Venezuela. ¿A qué parte llegó? Bueno, yo trabajé lo que fue en todo eso de La Victoria hasta lo que es el Alto Apure, y también abajo en Guadualito para abajo, todo el Bajo Apure también, y Barinas, por allá, todo eso fue lo que trabajaba yo. ¿Cómo era allá en Barinas? ¿Cómo lo recibieron? Muy bien, eso, por allá estuve construyendo una caballeriza grande y tocó llevar la madera de aquí del Alto Zapatas para arriba del temblor, madera y palma, todo eso arrastramos para allá. ¿Y cómo lo recibían? ¿Qué les decían allá? No, que desde que uno fuera a trabajar y todo, la gente muy amable, muy formal. Me contaba usted hace momentos también, don Duvaldo, que allá había preferencia por la gente de la costa. ¿Por qué? Porque eran los que venían dedicadamente a trabajar allá. Siempre el costeño ha sido aventurero y se venían esos campotes de costeños, familias con todas familias, y a buscar trabajo para Venezuela cuando eso estaba a 15, a 16, 17 el bolívar, entonces eso daba resultado. ¿Nos puede compartir con nosotros la anécdota que le ocurrió cuando lo encontró el costeño? ¿Qué fue lo que le dijo? Y que eso le facilitó pues la entrada en los trabajos. Y cuando eso yo estaba joven, pero no tenía, el puro chino, yo no tenía, o sea, me daba como miedo para meterme para el otro lado, para Venezuela, y me decían que había muy buen trabajo y pagaban muy bien. Entonces bajé y le pregunté a un señor de un hospedaje, dijo, sí, eso se consigue muy buen trabajo allá, pero es para los costeños, eso es lo que para allá reclutan, es puro costeño, llevan es puro costeño. Entonces me compré un sombrero vuelteado y salí a la playa allá de Arauquita, y una vez un costeño me miró, hola primo, y una vez hicimos amigos y todo, y me llevó, él tenía trabajo, tenía una cosecha de maíz y todo para recoger, y me fue a trabajarle allá. Sí, eso le abrió las puertas en el... al otro lado, me hice amistades al otro lado para allá todo eso, y se me abrió el trabajo para allá todo eso, a trabajar, para recoger cosechas, porque cuando ellos recogían cosechas de uyama, de maíz, de bore, de ñame, de caraota negra esa, todo eso recogían por gandoladas, por camionados, todo para Caracas, cuando eso había mucha fábrica de hacer pastas pastas de alimenticias por allá, y había mucha fábrica. ¿Y cómo era el tema cuando usted regresó a Colombia o cuando usted venía de visita a la familia? El dinero, ¿cuánto valía el dinero de Venezuela? No, pues dígame, eso ganaba uno allá los 500 o 1000 bolívares, lo que fuera, de aquí dice, se triplicaba, porque dígame, vendía uno a 16, a 17, eso triplicaba. Y llegaba yo con buena plata donde mis papás a comprar y a trabajar allí, a conseguir todo lo necesario que necesitaran mis papás. Y en cuanto a las amistades, ¿hizo amistades allá? Pues sí, pero como después entonces me vine y no volví más por allá, no. ¿Y por qué se vino? Porque como la familia estaba acá y yo era colombiano y todo, pues entonces me vine a trabajar en Colombia, ya después conseguí buen trabajo acá y me dediqué fue acá en Colombia. Bueno, quiero que deje también un mensaje para toda nuestra audiencia, para la gente que no conoce Arauca y también para los habitantes de Arauca, ¿qué decirles a toda nuestra audiencia? No, que Arauca es bueno y todo, por ser frontera y todo, pero que ya al otro lado pues se acabó el comercio, las cosas que habían, lo bueno que había del Amparo y de La Victoria, de todo eso se acabó. ¿Aspira usted que eso vuelva? Cuando cambie
el gobierno de Venezuela, eso cambia, eso cambia. Tiene que cambiar. Sí. Bueno, don Ubaldo, agradecido. Bueno, lo mismo. Que estén bien. Bueno, mis amigos, hemos compartido con un paisano de acá de Arauca que vivió algún tiempo en Venezuela y con la fe también puesta de que las cosas cambien, porque sin dudas de cambiar Venezuela mejoraría muchísimo la situación acá en esta zona de frontera. Desde Arauca, la tierra del joropo, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, fue el reporte de Oliver Luyano, el amigo de todos, desde el Arauca Binacional. Y en Mérida, en San Cristóbal y Valera, pues se vio el día de hoy como la protesta de estos de adultos mayores, de estos jubilados pidiendo su pensión. Y una de ellas fue la señora María del Carmen Albarrán, quien tiene 77 años de edad, de los cuales trabajó 25 años en el Tribunal Supremo de Justicia y más de 30 años en el Ministerio de Educación, adscrita a instituciones del Estado Mérida, donde recibe las 2 jubilaciones, una pensión de seguro social y bonos del sistema Patria, pero todo eso no supera los $10 mensuales. Por todo esto, pues ella se encuentra en un tema de depresión, de ansiedad, de desespero, donde no puede comprar ese tratamiento para sus problemas de salud. Y ese aumento que anunció igual no sirve para absolutamente nada. A mí nadie me ayuda, solo me sostengo con mis jubilaciones y mis pensiones. Sufro depresión, de ansiedad. Desde el mes de diciembre no compro el tratamiento porque no me alcanza. Es lo que ha ratificado Alpitazo durante esta protesta de jubilados y pensionados que se hizo el día de hoy frente al Hospital del Seguro Social en Mérida. Jesús Niño, quien es otro adulto mayor de 72 años, y los diferentes manifestantes, pues compararon las pensiones de recibir los jubilados de otros países que también rechazaron ese aumento de la pensión del medio Petro, anunciando, y que fue anunciado por el gobernante Nicolás Maduro, que actualmente representa unos 126 bolívares mensuales, menos de $30. Así se da esta situación de estos adultos mayores, de estos jubilados que han entregado tantos años, Alan, tantos años, 25 en el Tribunal Supremo, como lo viene ratificando, y 30 en el Ministerio de Educación para recibir esa mísera pensión. Es lamentable cómo se ve la situación emocional, la situación de salud de estos adultos mayores. Sí, es lamentable la situación, pero es el resultado de una política económica y social de exterminio. La destrucción de la plataforma, de la base económica venezolana, es uno de los más grandes delitos cometidos por el régimen de facto, que ha violado derechos humanos en todos los sentidos, derechos humanos básicos, derechos humanos civiles, derechos humanos económicos, que también son necesarios para que la gente pueda tener eso mínimo que se llama calidad de vida. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.